este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu gran nombre, Señor. Y te agradecemos por tu mucha misericordia, de la cual no somos dignos, Padre. Misericordias que nos han traído aquí esta mañana, Señor. Padre, prepara los corazones, prepara la tierra fértil para tu palabra, Señor, y permite que dé fruto esta mañana en quienes debe dar fruto. Te ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Para entender un poco este texto sobre el cual vamos a ir adentrando un poquito, quiero remontarnos un poco a Adán y Eva. No me voy a pasear por todo el Génesis si me dijeron que fuera a ver. No voy a empezar del Génesis. Adán y Eva. Todos sabemos la historia, ¿cierto? Que nuestros primeros padres pecaron y fueron expulsados del huerto. Esa fue la gran tragedia para la raza. Por eso es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y nacemos en pecado. Bueno, yo me imagino la escena ya en Génesis, ¿cierto? Después que sucedieron estos trágicos eventos, yo me imagino los ángeles allá en el cielo, mirando, expectantes, lo que estaba sucediendo acá abajo en la tierra. Traten de hacerse el cuadro. Los ángeles mirando lo que estaba pasando en la tierra, la caída del ser humano. Los ángeles pensando, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios ahora con la corona de su creación, que era el ser humano? Con a quien mucho amó, Adán y Eva. ¿Qué va a pasar ahora? Y me imagino los ángeles que no sabían el plan de Dios, elucubrando y pensando. Me imagino, por ejemplo, a Gabriel diciéndole a Miguel, yo creo, le dirá, que Dios te va a sacrificar a ti como eres el más elevado de los ángeles, no sé. Me imagino otros ángeles, hay otros nombres por ahí en otro escrito, Uriel, por ejemplo, hablándole a Rafael, yo creo, le dirá, te apuesto a que mandará a alguno de los serafines al sacrificio, porque son los más puros de nosotros. No sé, me imagino, ellos no sabían lo que iba a pasar. No sabían. Y Primera de Pedro dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, dice Pedro, anhelaban saber el plan de Dios. Ellos no sabían que se venía ahora. Nadie lo sabía. Solo Dios, cierto, en su Trinidad, tenía ya el plan elaborado. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me impresiona este versículo, que aún con todo su sumo conocimiento y grandeza, ellos no sabían que lo iba a suceder. ¿Cómo lo va a hacer Dios entonces para redimir ahora al hombre, a la mujer que cayeron? Y lo hermoso de esto es que Dios ya tenía pensado. Desde antes que todo fuera, Él sabía lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer es que Él mismo iba a venir a vivir entre nosotros. Él mismo se iba a hacer carne e iba a venir a ofrecerse en sacrificio para pagar las demandas de la ley divina, por las cuales nosotros debemos haber muerto en la cruz. Él mismo vino a nosotros. Eso es lo que estaba planeado. Y los ángeles se maravillaron de aquello. Entonces lo que estamos conmemorando en estos días es precisamente eso. El Dios eterno que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Me imagino en qué tiempo de la eternidad, en qué momento Dios pensó este plan.
quiero que trate de meditar un poco en esta cuestión. Estamos acostumbrados a pensar de Dios como un anciano sentado en un trono con largas barbas y ropajes blancos. Dios no es así. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, compara el espíritu con el viento. Le dice, el viento no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es el espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo usa la misma palabra griega que es pneuma para referirse a espíritu y a viento. Lo que Él está haciendo es comparando el espíritu con el viento, para darnos a nosotros una vaga idea de cómo más o menos es la naturaleza espiritual. Por lo tanto, Dios no es un ser físico, Dios no es un ser con figura humana, Dios no es material, es espíritu. Y si entendemos bien la ilustración del viento, podemos decir, podemos sentirlo. Usted siente el viento, ¿cierto? ¿Pero puede tocarlo? ¿Bien? No vamos a caer en detalle porque sí, el viento puede ser medido, puede ser no sé ya, pero no puedo atraparlo con mis manos ni saber de dónde nace, a dónde va, pero puedo sentir su presencia. Jesús usó esa ilustración. Es muy interesante la ilustración que usó el Señor. Entonces, cuando pensamos en el Eterno que se hizo hombre, tratemos de asimilar un poco la idea del Espíritu, de aquel que habita, como dice la Escritura, en luz inaccesible y en incomprensible majestad, hacerse carne. Esa es la maravilla de esto, lo que nuestra mente no alcanza a concebir. ¿En qué momento, Señor, en qué tiempo de la eternidad, si es que ya existía el tiempo, tú decidiste dejar tu gloria y descender y nacer en humildad y morir en humillación? ¿Cuándo, Señor, decidiste aquello? ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cuándo lo planeaste? ¿Cómo es que tu amor pudo ser tan grande, Señor, que decidiste dejar tu gloria y tu trono para hacerte uno de nosotros? Tú, el Altísimo, el Creador, el que gobierna todo lo que existe. No hubiera sido, fíjense, tan humillante para el gran arcángel hacerse un gusano, como lo fue para el omnipotente Creador convertirse en un hombre. Porque al final, un ángel es una criatura y un gusano es una criatura. Pero el Creador convertirse en una criatura, eso es humillante. Dejar todo lo que Él era para hacerse uno de nosotros, eso es la suma humillación que nuestra mente no alcanza a entender. Está escrito, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mire qué hermoso lo describe Juan 1:1. Dios con nosotros. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquel que estaba desde el principio con Dios y que era Dios vino a nosotros como un niño. El Señor de todo lo que existe nació en un humilde establo, pues no tenía dónde recostar tu cabeza. ¿Quién puede explicar tal amor? Ahora, lo interesante de esto es que no vamos a detener tampoco en el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero cuando Dios pensó que había que enviar a alguien para el sacrificio, dice la Escritura, nos enseña que el mismo Hijo, parte de la Trinidad, se ofreció voluntariamente. Nadie lo obligó. ¿Quién irá por nosotros?, pregunta Dios en el Antiguo Testamento. Y Él dijo, yo iré. Como está escrito en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Él mismo respondió, heme aquí, yo iré. Te envió el Padre, pero tú, Señor, te ofreciste voluntariamente. Dice en Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo, dice Jesús, la doy por mi propia voluntad. Y en Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí, yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Él se ofreció.
Lo que me impresiona de esto es que el Dios eterno tenía esto pensado desde antes que todo fuese. Su plan estaba ya definido. Y se fue desarrollando de a poco y nos fue de a poco revelando qué es lo que Él iba a hacer. Hasta que finalmente, un día que conmemoramos como hoy, Él mismo nace a través de la carne. Eso es lo maravilloso de Él. Y entonces yo creo que entonces, ¿cierto? Los ángeles que se estaban preguntando cómo lo hará Dios, reaccionaron y dijeron, así es el plan. Aunque todavía no sabían y no entendían que el plan debía terminar en la cruz, en la muerte. Porque ese era el plan. El único ser humano en toda la historia que nació con el propósito específico de morir. Nacer para morir. ¿Qué esperas de tu hijo? ¿Qué sueños tienes con tu hijo? ¿Tienes sueños? Me imagino. Muchos sueños. ¿Qué esperaba María de su hijo? Ella sabía lo que iba a pasar. ¿Sabían eso? Cuando va a presentar a Jesús al templo, un anciano ahí que esperaba el nacimiento le dijo, una espada traspasará tu corazón. Y ella, que era conocedora de las Escrituras, así como José también, que lo instruyó a Jesús en las Escrituras, sabían más o menos lo que iba a pasar. Entonces, José y María no tenían perspectivas para su hijo. Ellos no podían soñar como tú, hermano, como todos aquellos que somos padres, no podían soñar, yo quiero que mi hijo sea profesor, médico, enfermero, abogado. Ellos no soñaban eso. Porque el único ser humano que nació para morir fue Jesús. Él nació para un propósito, y el propósito era cargar el pecado de toda la raza humana y morir en la cruz. ¿Cómo sería la vida de estos padres terrenales de Jesús, sabiendo que en algún momento su hijo debía morir para ella? Ahora, la otra parte de esto es que nos han contado mal la Navidad. Nosotros vemos la Navidad hollywoodense, ¿cierto? Las películas, los monitos animados, ¿ya? Y es todo lindo. Qué lindo el pesebre, qué lindo los animalitos. ¿Cómo quieres que nazca tu hijo? ¿Sabes lo que es? ¿Cómo quieres que nazca? ¿Dónde? ¿Tienes más o menos pensado? Más o menos, ¿sí? ¿Ya? Mi hijo nació en el hospital regional y mi hija nació en la clínica francesa. Subimos un poquito de pelo. Porque uno desea lo mejor. ¿Sí o no? ¿Y dónde nació Jesús? ¿Tienes patio en tu casa? ¿Sí? Ya. Imagínense que en la casa de mi hermano hay un corralito atrás donde tienen los pollos, las gallinas, ¿cierto? Unos chanchitos, unos conejitos, ahí no sé, perritos y gatos. Y ahí en un rinconcito hacen una camita de paja y ahí nace tu guapo. ¿Te gustaría eso? No. Nadie quiere eso. Eso fue el pesebre, hermano. El pesebre era un establo, era un corral de animales. ¿Ya? No era un bonito lugar de paja, así, con lucecitas, con guirnalda. No, era un corral de animales. Y Jesús fue a nacer allí. ¿Ya? Y yo no creo que su padre José María a propósito lo llevaron para allá, porque nadie quiere eso para sus hijos. Tú no quieres que tu hijo nazca en el rincón de tu patio con las gallinas y los chanchos y los pollos, ¿verdad? Pero así nació Jesús. Miren, nació en un establo, fue recostado en un pesebre, que es un comedero de animales, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Sabemos la historia, ¿cierto? Estaba todo el mundo romano siendo censado, entonces los jefes de familia tenían que volver a su lugar de nacimiento, por eso que José va a Belén, donde había nacido, con su esposa y su esposa embarazada. Y Belén en ese tiempo, estuve averiguando, era una aldea que no tenía más de 300 habitantes. Chiquitito, pueblito así, pueblucho. Entonces, cuando leemos si no había lugar para ellos en el mesón, y vemos las películas y aparece un hostal así bien bonito, así. No, me imagino que el hostal que había ahí en Belén sería, no sé, un par de palos, una cosa así, para 300 personas. Y por lo tanto fue a nacer en un corral de animales. Primer detalle importante del nacimiento de Jesús, que no fue nada bonito ni cómodo. Segundo, sus padres eran pobres. Eso tiene que quedarnos muy claro. Algunas herejías en este tiempo tratan de enseñarnos la teología de la prosperidad, que Jesús nació rico, que vivió rico, que murió rico, y por lo tanto todos los hijos de Dios debemos ser ricos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús nació pobre, vivió pobre. Murió en una tumba de lujo porque un rico de la época le regaló la tumba, José de Arimatea, ¿ya? Que era uno de los miembros del Consejo Judío. Le regaló la tumba porque no tenían tumba. Pero nació pobre. ¿Cómo sabemos que nació pobre? Mire, José y María no tenían recursos. Y cuando van a presentar a Jesús en el templo, ofrecieron 2 palominos, como sacrificio. En el libro de Levítico estaba descrito cuál debía ser el sacrificio que debían ofrecer los creyentes. Las personas normales, digamos, de clase media, ofrecían un cordero. Y los más pobres estaban autorizados a ofrecer 2 palomas, porque no les daba para más. Y está escrito que los padres de Jesús ofrecieron 2 palomas. Está en el Evangelio de Lucas. No tenían recursos, no tenían para un cordero. Incluso decía la Escritura que si no tenían para un cordero, que se juntaran 2 o 3 familias y ofrecieran un cordero. Pero ellos no tenían. No hubo reconocimiento oficial. Nadie importante en el mundo político ni religioso se acercó a Jesús cuando nació. Y sí recibió regalos de los magos, ¿cierto? Que tampoco eran reyes, es otra falsa historia, no eran reyes. Eran sacerdotes de alguna religión oriental, los magos le llama la Biblia. No porque hicieran magia, sino porque era como se denominaba. Y sí le regalaron algunas cosas a Dios. Pero usted sabrá también que los magos no llegaron al día siguiente que nació Jesús. ¿Sabía eso? Amén. ¿Cuánto llegaron? Cuando era niño. Como un año después. ¿Ya? Y cuando llegaron como un año después, Jesús ya no estaba en el pesebre. Dice el Evangelio que estaba en una casa. Amén. Pero dice casa. Estaban en la casa. Ya estaban arrendando una casita, no sé, por ahí. Ya en un barrio más cómodo, ya no en corral, o sea. Pero en el momento en que nació, no recibió regalos, ni discursos políticos, ni religiosos, ni sacerdotes, ni pastores que fueran a orar por él. No, pobreza total. Su linaje era real. José era descendiente de David. Pero ellos ya habían perdido su línea. Y era algo que no, una familia pobre ya no importaba mucho. Fue envuelto en pañales, dice, no en ropajes. Y la palabra pañales no son los pañales que se usan hoy día. Yo me crié en el campo cuando hasta como a los 11 años con mis abuelos y alcancé a conocer los pañales de género, los pañales bambinos. Hoy día ya nadie lo usa, ¿cierto? Son historias, parte de la historia. Yo jugaba, me ponía como capa y iba volando con los pañales como Superman. Bueno, ni siquiera eso tuvo Jesús. Cuando dice pañales aquí, en realidad no se refiere a los paños que usaba la guagua, ¿cierto? Se refiere a trapos o ropas con las cuales se envolvieron al niño
porque ni siquiera tenía ropa. ¿Ya? Y hoy día lo que más preparamos para nuestros niños cuando nacen es todo un ajuar completo. Y los regalitos, ¿cierto? Ya tienen prácticamente su pieza lista cuando viene el niño al mundo. Así quiere que sea, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por dónde lo miramos? No encontramos argumentos de un Jesús rico. La Escritura nos enseña un Jesús pobre, de una familia pobre. Y esto hace más impresionante todavía el sacrificio o la encarnación de Dios, porque no solamente Dios decidió vivir como uno de nosotros, sino que la Escritura dice que Él se despojó a sí mismo. En el versículo que leímos, dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, es decir, de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia divina, eso significa el texto. El cual siendo de la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí la Biblia enseña una preciosa doctrina que se llama el despojamiento o la kenosis en griego, que consiste en que Dios, para poder vivir entre nosotros, se despojó de sus atributos divinos. Y cuando el Jesús que caminó en medio de nosotros, que era el Dios eterno y omnipotente, sin embargo, era de carne y hueso como nosotros. Y dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecado. Y también estaba expuesto al sufrimiento y a la muerte, de hecho murió en la carne. ¿Ya? También pasaba hambre y frío, porque quiso vivir como uno de nosotros. Y no usó de sus poderes eternos, ¿cierto?, para vivir en medio de nosotros. ¿Ya? Él que sabía todo, porque es el creador de todas las cosas, el omnisciente, que significa omnisciente, que tiene todo conocimiento. Sin embargo, cuando le preguntan, Señor, ¿y cuándo será el día de tu venida?, Él dice, nadie lo sabe ni los ángeles. Entonces estaba limitado en algunas cosas, solo mi Padre lo sabe. Se limitó a sí mismo para poder vivir como tú o como yo. Y eso es el despojamiento del que nos habla el texto que leímos en Filipenses. Se despojó a sí mismo. Entonces, el Dios eterno se hizo carne para vivir entre nosotros. Y aún viviendo entre nosotros, quiso vivir igual que uno de nosotros. Se despojó de todos sus poderes. Y aún viviendo igual que uno de nosotros, dice la Escritura, que vivió como siervo. Porque Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y aún viviendo como siervo, Él vivió como el más bajo de los siervos. ¿Ya? Y no contento con eso, decidió morir de la forma más humillante posible que había en esa época. ¿Cierto? La ignominia de la cruz. Imagínense. Entonces, por donde lo miremos, este Dios eterno nos amó con un amor incomprensible, que nuestra mente no alcanza a entender. ¿Lo entiendes tú? ¿Lo vislumbras siquiera un poquito del amor de Dios? Y eso es la Navidad, mis hermanos. De eso se trata la encarnación. Esperemos un minutito que pasa un poco. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Dice que Él se humilló a sí mismo. Y hay otro pasaje en Colosenses 2:9 donde dice, en Él, Jesús, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesús no era un pedazo de Dios, no era una parte de Dios.
Dice que en Él estaba toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad de vida estaba ahí. Él era todo Dios y también todo hombre. Y eso hace todavía más impresionante el sacrificio. Pregunta: ¿hemos visto alguna vez la Navidad desde este punto de vista? Del punto de vista de Dios, del sacrificio que Dios hizo. Y no el sacrificio de la cruz, sino uno más grande todavía. Poder dejar su gloria y vivir como uno de nosotros. ¿Lo habían visto así? El llamado, mis hermanos, es a considerar que el regalo supremo del cielo se nos dio en este tiempo. Los eventos más extraordinarios que puede recordar o que podemos imaginar o conmemorar son la encarnación del Dios eterno. Juan 3:16. ¿Hay alguien que lo pueda recitar de memoria? ¿Sí? Porque de tal manera amó el mundo que ha dado su Espíritu para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, de tan incomprensible manera, de tan inentendible manera, Dios amó al mundo. ¿Alguno de ustedes que son padres o madres daría a su hijo en sacrificio por otros? Nadie lo haría en su sano juicio. Nadie lo haría. No hay ilustración posible. Por ahí en folletos bíblicos se encuentran muchas ilustraciones de alguien que sacrifica a su hijo, ¿cierto? Para evitar que muera una tremenda multitud, qué sé yo. No, son falacias, hermanos. Nadie sacrifica a su hijo. Nadie lo va a hacer. Yo no lo haría. Me imagino que tú tampoco lo harías. Nadie lo va a hacer. Pero Dios lo hizo. Y ahí está el misterio y lo incomprensible del amor humano. Esa palabrita tal, de tal manera, de tan inentendible e incomprensible manera, Dios amó a un mundo que le dio la espalda al propio Dios, que dio su Hijo unigénito. Entonces, ese es el regalo de la Navidad. De eso se trata la Navidad, mis hermanos. Eso es lo que debemos conmemorar en estos días y que se ha perdido tanto detrás de tanta vana celebración, cierto, y vanidad del mundo. Debiéramos detenernos a meditar un poco. Selah, como dicen los salmos, detente y medita. Dentro de la loca carrera de tu vida, dice Selah, detente, medita, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Esa es nuestra meditación. Porque el regalo que Dios hizo es lo más maravilloso del cielo. Toda la gloria de los cielos se te regaló. ¿Para qué? Para que tu vida tuviera un propósito. Y cuando decimos vida eterna, no se imaginen que la eternidad con Dios en el cielo, o que no voy a llegar al infierno, porque nos dicen, ustedes los evangélicos predican, ¿cierto?, del infierno, y de estar siempre en un cielo, allí con calles de oro, cantando siempre canciones bonitas. No. A mí me interesa también esta tierra, aquí y ahora. El concepto salvación no solamente significa el destino eterno del alma, también significa el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es un propósito para mi vida. Hay vida sin propósito hoy día en el mundo. Hay jóvenes, adultos, niños que no saben para dónde va la micro, como se dice. No tienen claro qué van a hacer. Dios da un propósito en la vida y eso también se llama salvación. ¿Ya? Hay personas sin esperanza, que lo único que esperan es tal vez morir. ¿Ya? O esconderse en un hoyo para evitar todos los problemas que trae la vida. Bueno, Dios promete también
un propósito para tu vida y eso se llama salvación. Dios da esperanza y eso se llama salvación. Dios sana y se llama salvación. Dios provee y también está dentro del amplio concepto de salvación. Todo eso es salvación. Así que cuando se te llama a aceptar a Cristo, no solamente se te llama a alejarte de la eternidad del infierno, sino también a que tu vida aquí sea una vida con propósito. Un camino que te dé gusto recorrer. De eso se trata. Entonces, vamos a orar. Y quiero que mediten profundamente en su corazón sobre cuál es el lugar que le van a dar a Dios en su vida, en su hogar, en su mente, en su corazón, en estos días y en todo el tiempo que se viene de hoy en adelante. ¿Cuál es el lugar? Inclina tu rostro, amado hermano, y ora en silencio allí. Mientras yo te recuerdo que de tal manera Dios te amó, que dio a su único Hijo para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Una eternidad en su presencia y también una vida que sea agradable de seguir aquí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tal vez estén muy pesadas tus cargas, muy graves tus males, tal vez enfermedades que te aquejan, tal vez problemas económicos, divisiones familiares, no sé, hay 1000 cargas y la Biblia dice que cada uno debe llevar su carga. Pero también la Biblia dice, echa sobre el Señor tu carga, que Él te sustentará. ¿Cuáles sean los males entonces? Hay un Dios que se hizo carne, que nació en un día que no éramos como hoy, para que tú tuvieras salvación y vida eterna. Por lo tanto, mi amado hermano, no estamos solos en este camino. Es época de regalos, es época de abrazos, es época de alegría, de felicidad, pero más que eso, es tiempo de meditar, de meditación, de volver a Dios si estamos alejados, o de invitar a Dios si no lo tenemos todavía en nuestra vida y en nuestro hogar. Amén. Amado Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Padre, te damos gracias porque de tal manera nos amaste, de tal incomprensible manera, que te hiciste carne, Señor, para vivir como uno de nosotros. Y no conforme con eso decidiste vivir como el más humilde de nosotros. Y no conforme con eso decidiste morir como el más bajo de nosotros. Todo, Señor, por amor. Amor que no entiendo. Amor que no puedo replicar tampoco para mis hermanos, Señor, y por ello también te pido perdón, Señor, si he sido negligente o frío en el amor hacia los otros. Pero recibo tu amor, Señor, con humildad, entendiendo que en Él están todas las cosas que necesito, Padre. Señor, toca cada vida que está presente en esta mañana, que tu Santo Espíritu deje estos textos que hemos compartido y que den fruto en la tierra fértil de su corazón. Y cuando nos retiremos, Señor, de este templo, vete con nosotros a nuestro hogar, porque allí también te necesitamos. Sana nuestra familia, Padre. Sana, Señor, los matrimonios que están siendo destruidos. Sana la relación de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Sana nuestras enfermedades, Señor. Provee nuestra mesa, mi Dios. Danos, Señor, en esta Navidad el regalo que tú sabes dar, Padre. Te alabo, Señor, bendigo tu nombre y te ruego tu bendición en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén, Señor.